Estamos comenzando con el favor de Hashem las leyes del Bet Knesset, de una sinagoga, y nos dice el Shulchan Aruch en el capítulo 150 que se pueden obligar unos a otros en una ciudad a construir una sinagoga. Y nos trae aquí el Mishnah Berurah lo que dice el Rambam, y nos trae que todo lugar donde hay 10 personas, 10 Yehudim, tienen que arreglar y buscar un lugar, una casa, para que se puedan reunir en esa casa durante todos los rezos, en todos los momentos que hay que hacer tefilá, y ese lugar se llama Bet Knesset. Incluso la minoría puede obligar a la mayoría a arreglar este lugar, construir ese lugar, y eso justamente es lo que nos trae el Shulchan Aruch, que pueden obligar unos a los otros. Estamos hablando, ¿quién puede obligar a quién? Son la gente que vive en esta ciudad. ¿Y qué se considera una persona que vive en esta ciudad? Entonces, están los comentaristas, se refiere a una persona que está viviendo aquí por lo menos 12 meses. O si nosotros sabemos que llegó una persona a vivir y sabemos que se quiere quedar a vivir, entonces incluso desde el primer momento ya él es parte de esa ciudad y él tiene obligación también de asociarse y poner de su dinero para poder hacer este lugar. Y nos traen los comentaristas sobre la mitzvah de construir un Bet Knesset. Hay quien opina que se considera una mitzvah de la Torah, así como está escrito en la Torah Ve'asul Mikdash, sobre Bet Mikdash. También cada sinagoga y sinagoga se considera como un Mikdash Meat. Entonces, al construir la sinagoga, estoy cumpliendo también esta mitzvah de la Torah. Otros opinan que es solo una mitzvah de los sabios. Y una tercera opinión nos dice que ni siquiera mitzvah de los sabios hay, sino que todo lo que nos tenemos que preocupar es arreglar un lugar, como dice el Rambam, que podamos en él hacer tefilá. Pero sobre la construcción misma no recae mitzvah, sino más bien sobre el lugar, que al fin y al cabo tengamos un lugar que esté apropiado para poder hacer las tefilot. Y también nos traen que incluso que digamos que esa es mitzvah, la mitzvah no es la misma construcción, sino es la totza'ah, es el resultado que arreglamos un lugar para que podamos hacer las tefilot. Y por eso también vamos a ver más adelante qué pasa si se puede construir una sinagoga por medio de goim. Si decimos que la mitzvah es la construcción, entonces no se puede. Bueno, tú quieres hacer la mitzvah, pero si decimos que la mitzvah es el resultado, es tener un lugar, entonces no habría problema. Y así traen muchos los comentaristas. Y interesante que nos trae Yalkut Shimoni, el Midrash nos dice que una persona que hace tefilá en un Bet Knesset es como si está haciendo tefilá en el Bet Mikdash. Así que todos tenemos la posibilidad de cada vez que vamos a Bet Knesset sentir como si estuviésemos en el Bet Mikdash. Y como dijimos, nos trae aquí el Mishnah Berurah en nombre del Pirkei Yosef, que hay quien escribió que no se debe construir una sinagoga por medio de un goy. Y sobre eso explican y dicen que por qué no se debe construir por medio de un goy, para que las mitzvot no sean besuyot, no sean vergonzadas a nuestros ojos, que tú pones que la mitzvah la haga el goy. No, hazla tú. Eso es una opinión. Otros dicen que no, que es según la ley, siendo que el Bet Knesset hay que construirlo lishma, con kavaná, con intención para la mitzvah, y el goy no puede poner esa intención. Entonces por eso, según la ley, él no podría construir. No solo que hay que cuidarse, no según la ley, solo que el Sdeh Emet, él discute esta opinión y dice que si es así, entonces también cuando la persona va a arrancar las piedras o hacer los palos o todos los otros materiales, si hace falta que sea lishma, que sea con la intención de la mitzvah, con esa kavaná, entonces también eso habría que hacerlo, y eso seguro que no se hace. Entonces seguro que no hay ningún asunto hacer la construcción lishma con kavaná, sino lo que es necesario es de construir la sinagoga, y una vez que está construida, la persona se tiene tiene que comportarse con kedushá en esa sinagoga, y eso es lo que va a santificar el lugar. Nos sigue diciendo el Mishnah Berurah que cuando hablamos de construir, es siempre cuando tienen la posibilidad esa comunidad de construir, entonces están obligados a construir. Pero en caso que no tienen esa posibilidad monetaria, entonces tienen que por lo menos alquilar un lugar para poder hacer las tefilot. Y escribieron los comentaristas que si ellos construyen, entonces se tienen que repartir según la cantidad de dinero que tiene cada uno. El rico da más plata y el pobre da menos plata. Pero si van a alquilar un lugar, entonces aquí va a ser diferente. La mitad
de los gastos es según la plata que cada uno tiene, y la otra mitad es según la cantidad de hijos que cada uno tiene. Y sobre esto explican los comentaristas y nos dicen que si la persona van a alquilar, entonces en ese caso tanto el rico como el pobre tienen el mismo disfrute. Entonces por eso te tienen que asociar también una parte según la cantidad de hijos que tiene cada uno. Pero en caso que van a construir, nosotros ahí decimos que el pobre puede dar menos. ¿Por qué? Porque cuando van a construir, no es seguro que el pobre se va a quedar en este lugar. Al fin y al cabo no le va bien, puede ser que él se va a ir a otra ciudad. Y no solo eso, sino también el pobre, por él una cosa sencilla sería lo suficiente. Pero tú quieres construir algo mefuar, algo muy bonito, algo especial. Entonces ahí decimos que el rico tiene que dar más de su parte. Nos sigue diciendo el Mishnah Berurah que el Magen Avraham trajo el nombre del Ribash, que si una persona impide a otra construir una sinagoga, a pesar que ya hay una sinagoga en la ciudad, entonces él está dejando de que la gente pueda cumplir con mitzvot. Y explica el Igros Moshe, ¿qué quiere decir esto? Aparentemente que está frenando, tiene la razón, ya hay una sinagoga, entonces ¿para qué va a hacer otra? Dijo el Igros Moshe que el hecho de que haya otra sinagoga más es algo bueno, es algo que da mitzvah a la persona, porque a veces la sinagoga le queda muy lejos, y el hecho de que le construyan otra sinagoga, entonces le da posibilidad de ir a esa que están construyendo. Y no solo eso, sino también que la persona aumenta más que Kedushá, más santidad en la ciudad. Entonces por eso dijo Igros Moshe, esa es la explicación de por qué está mal esta persona que está frenando a que quiere construir una sinagoga. Y no solo eso, sino que trae el nombre del Rambam, que una persona que frena a otra a hacer una mitzvah, se considera que está incluido en una persona que está en menudé, que está excomulgado. Por eso uno se tiene que cuidar. De todas formas, trae aquí el Mishnah Berurah que en el caso donde ya el Betagneset puede meter a todo el mundo, tiene capacidad para que todo el mundo entre, toda la gente de la ciudad, entonces ahí seguro que más bien hay que tener cuidado y de no separarlos, sino que todos estén en la misma sinagoga. Y como nos explica el Mishnah Berurah, ¿por qué hay que tener cuidado de no separarlos? Uno, porque hay mitzvah berov am adrat melech, que cuando hay mucha gente, eso embellece más al rey. Entonces el hecho de que está todo el mundo en la sinagoga, entonces mucho mejor. Y es verdad que dijimos antes que es bueno aumentar la Kedushá, pero eso es siempre y cuando no tienes esto. Pero si ya estás cumpliendo con berov am adrat melech, que es un asunto muy elevado, muy especial, entonces no por el hecho de aumentar la Kedushá voy a decir que hagan otra sinagoga. No, en este caso seguro que me quedo únicamente con la sinagoga grande. Y no solo eso, sino también el hecho de separar trae el Mishnah Berurah que eso a veces puede traer todo tipo de tropiezos y problemas y daños con el tema de Tzedakot y de Talmud Torah y de todas las cosas y de todo el estudio de Torah. Entonces por eso en este caso es preferible dejar un solo Betagneset. Y también nos trae el Mishnah Berurah en nombre de Radbaz un asunto muy importante que a veces uno no entiende por qué hay tantas sinagogas. Entonces nos dice el Radbaz que seguro que cuando todo el público y toda la gente que vive en la ciudad están todos juntos, hay unión y todo el mundo puede hacer tefilá de la mejor forma, entonces seguro que es bueno dejarlo en una sola sinagoga. Pero en caso que hay diferencias entre las personas y hay un tipo de discusión o sobre los ritos o sobre cualquier otro tema, entonces ahí seguro que es preferible separar y hacer otra sinagoga. Y nos dice Radbaz que no piense que él está a favor de las discusiones o lo quiera, seguro que es algo súper grave. Ya lo hemos visto, incluso en la Torah hay una prohibición sobre de que uno no puede hacer discusión, sino que dice Radbaz que seguro uno tiene que hacer el esfuerzo de poder estar todos unidos para elevar las tefilot a Avinu Shebashamayim. Pero en caso que no se puede, entonces seguro que es preferible evitar las peleas y las discusiones. Entonces seguro que para poder quitar un poquito la parte mala, entonces es preferible hacer otra sinagoga. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que también pueden obligar unos a los otros comprar Torah, Nevim, Ketuvim, y también nos agrega el Mishnah Berurah que también pueden, hoy en día que ya se permitió escribir la Torah oral, entonces también puede uno obligar a comprar unos a otros, a que compren libros para que haya en los lugares de estudio. Y como nos traen los comentaristas, que incluso que realmente en esta sinagoga no hay gente que estudie, también en mitzvah y uno puede obligar a uno a los otros que compren, porque puede llegar a ser que venga alguien que sí necesite y de esa forma puede tener lugares para estudiar. Y también nos trae aquí en Mishnah Berurah que seguro
que de la misma forma como pueden obligar a construir un Betagneset, seguro también pueden obligar uno a los otros a construir un Bet Midrash, que es el lugar donde se estudia. Porque si decimos que se puede obligar a escribir y comprar los libros, entonces, ¿qué beneficio va a tener si no hay donde estudiar? Entonces, seguro que también se puede obligar para que haga un Bet Midrash. Y no solo eso, sino que nos dice el Mishabura que si para un Betagneset nos obligamos, ¿cuánto y más que obligamos para un Bet Midrash? Porque el nivel de Kedushá es mayor el de Bet Midrash. Y como está dicho, es más importante. Como está escrito que en la Gemara, en Shabbat, uno estaba ocupándose de todo el tiempo de tefilá en vez del estudio, y dijeron, tú estás dejando la vida eterna y te estás ocupando de la vida del día a día, que la tefilá es para las cosas que uno necesita para el día a día, pero el estudio de Torah es algo eterno. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces vemos aquí que seguro que la obligación es mayor. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch en la ley 2 que no se puede construir un Betagneset sino en la parte más alta de la ciudad, y también hay que construirlo de tal forma que sea más alto que todas las casas de esa ciudad, siempre y cuando son casas que se usan tienen un uso como vivienda. Pero si por ejemplo hay torres o todo tipo de cosas que no se usan, sino que están solo por construcción como tal, entonces el sinagoga no tiene que ser más alto que eso, sino que el sinagoga tiene que ser más alto que todas las casas que se usan como vivienda o cualquier otro uso. Y como nos trae aquí el Mishabura, que todo este asunto es para, como está escrito en el pasuk, es para elevar la casa de Hashem, que en este caso sería el Mikdash de la sinagoga. Y la forma como es elevarlo es poniéndolo más alto que todas las otras casas de ese lugar. Y nos trae aquí el Mishabura que hay lugares donde no se previenen de esta alajá. Y escribieron los comentaristas que la explicación es, siendo que hay, cuando viven junto con Goyim, hay muchos bateos de Gilulim, muchas iglesias y todo ese tipo de lugares que están más altos que el sinagoga. Entonces, incluso que uno lo haga más alto que todas las casas de ese lugar, no va a poder hacerlo, no va a poder hacer más alto que eso. Entonces, por eso ellos del todo ya no cumplen con esta ley. De todas formas, dice el Mishabura que uno tiene que prevenirse lejatjila en todo lo que puede, porque ya la Gemara habló de lo grave que es. Y más todavía dicen que a veces también en lugares donde viven solo Yehudim, entonces tampoco cumple con esta ley. Entonces ya Rosh Moshe Noibach trajo esta pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no cumplen en este caso? Y dijo Rosh Moshe Noibach que aparentemente que en ese lugar también lamentablemente hay gente que no cumple con la Torah Mitzvot y que no les va a importar y van a hacer su casa más alto que la sinagoga. Entonces por eso ya no se cuida mucho de esta alajá. Por otro lado, trajeron que todo el asunto es que por lo menos una de las sinagogas esté más elevada, pero no es que todas tienen que estar más elevadas. Por eso en los lugares como por ejemplo en Benebrak, que ahí está la ciudad de Ponovich, que está muy alto en la mata, entonces eso ya hace que todas las otras sinagogas no tienen que estar en lo más alto. Sigue siendo el Ramá que en momentos de apretos donde que el reinado no deja, los gobiernos no dejan encontrar la sinagoga como estamos diciendo aquí, entonces se puede hacer tefilá en una casa a pesar de que viven encima de donde se hace la tefilá, y a pesar de que dijimos que la sinagoga tiene que estar más elevado. Entonces, de todas formas, en este caso que no hay posibilidad, entonces se permite. Y vamos a ver más adelante que en ese caso en la casa que está por encima de la sinagoga tienen que cuidarse de todo tipo de usos que sean de una forma limpios. Sigue siendo el Shulchan Aruch en la ley 3 que aquella persona que hizo su casa más alto que la sinagoga, a quien dice que se le obliga a él a bajar a su casa, y en el caso donde se levantó por lo menos una de la parte de la sinagoga, una parte construida, una pared o algo por el estilo, incluso en una esquina, de tal forma que esa esquina está más alta que la casa de esta persona, entonces ya, para cumplir esta ley, ya con eso es suficiente. Pero no dice el Mishabura que no es suficiente poner un pedazo de hierro o algo por el estilo que esté más alto, eso no. Si tiene que ser una construcción de la parte de la sinagoga, incluso que sea una sola parte, que si es más alta, ya con eso es suficiente. Y nos sigue siendo el Shulchan Aruch en la ley 4, que una persona que construye enfrente de una ventana de la sinagoga, entonces normalmente cuando hay una ventana y una persona quiere construir enfrente, se tiene que alejar 2 metros
y después se le permite construir. Eso pasa mucho entre los vecinos. Si una persona tiene una ventana y uno quiere construirla, entonces tiene que alejarse. Esa medida, como está escrito en la Gemara de Baba Batra. En este caso dice el Shulchan Aruch, aquí no es suficiente alejarse esos 2 metros, porque la sinagoga necesita mucha luz. Y como nos dice, siendo que hay hazaká, de que la persona tiene esa ventana, y aquí en este caso la sinagoga tiene esa ventana, entonces esa hazaká, siendo que aquí hace falta mucha luz, le ayuda a que no pueden construir, como dijimos, a distancia de esos 2 metros. Solo que trae aquí, en mi Shora, que no está escrito a qué distancia, entonces dice que seguro que si se alejaron 4 metros, entonces ya eso va a ser suficiente. Trae en mi Shora que el primer Gadim tiene duda si también en la parte de Ezrat Nashim, donde se sientan las mujeres y hay ventanas, si también ahí decimos lo mismo. Y dice el Mishnah Berurah que en ese caso seguro que no vamos a aumentar, únicamente lo que está escrito en el Shulchan Aruch, que es la sinagoga misma, pero todas las otras áreas de la sinagoga seguro que ahí no decimos que se tiene que alejar tanto, sino suficiente como todas las otras leyes, que es suficiente que se alejen 2 metros para construir. Kol Tuv Ubeatzlacha.